Para mí no hay dudas. Eva Duarte. Evita. Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos. Era hija bastarda. Su padre, Juan Duarte, era un estanciero que tenía 2 familias, la oficial en Chivilcoy y una vida paralela con Juan Ibarguren, la madre de Evita, con quien tuvo 5 hijos. Eva conoció a su padre, lo frecuentó, pero él nunca los reconoció legalmente. Y ya de chica, Evita empezó a usar el apellido Duarte de todos modos, sin permiso, sin papeles, como primer acto de rebeldía frente a la invisibilización. Cuando ella tenía 6 años, su papá murió en un accidente y la familia oficial intentó negarles el acceso al velatorio. Su mamá quedó sola con 5 hijos y trabajaba de costurera para mantenerlos. A los 15 se fue a Buenos Aires con el sueño de ser actriz. Ahí se enfrentó a años de papeles chicos, audiciones y rechazos, pero para 1943 ya conducía su propio ciclo radial. Se llamaba Heroínas de la Historia. Era un ciclo que hablaba acerca de mujeres que habían tenido que pelear para poder existir en este mundo. En el 44 la convocan a un festival de beneficencia en el Luna Park para las víctimas del terremoto de San Juan. Y ahí conoce un tal Juan Domingo Perón. Y lo que vino después no tiene precedentes. Sin un cargo oficial, siendo para muchos únicamente la esposa del presidente, demostró ser un animal político a la altura del mismísimo Perón. La gente la amaba. El movimiento feminista argentino llevaba décadas peleando por el voto femenino y en 1947, con Eva empujando desde el poder, la ley se aprobó. También fundó el Partido Peronista Femenino, la primera organización política de masas conducida por mujeres en la historia del país. Y después estaba la fundación, hospitales, escuelas, hogares, juguetes para los hijos de los obreros. Eva atendía personalmente a esas personas, las escuchaba, les daba la voz y el peso político que nunca habían tenido. Para las elecciones de 1951 la fórmula iba a ser Perón-Perón, ella como vicepresidenta. Pero tuvo que bajarse. No solo por la presión de los sectores militares que no iban a permitir una mujer vicepresidenta, sino también por un cáncer de cuello uterino muy avanzado. El 4 de junio de 1952 Perón asumía su segundo mandato. Eva estaba en el acto y para poder mantenerse de pie llevaba bajo la ropa un armazón de yeso y metal. Pesaba 37 kilos. El país la vio ahí, de pie, pero no sabían que era la última vez. Murió el 26 de julio de 1952. Tenía únicamente 33 años. Argentina entera se paralizó, pero un sector muy pequeño y poderoso festejó. En algún otro momento se podría hablar del patético, cobarde y fetichista trato que se le dio a su cadáver después del golpe del 55, demostrando niveles inhumanos de odio, no solo hacia el peronismo, sino hacia ella. Pero mi idea hoy es recordarla por quién fue. María Eva Duarte de Perón tenía una debilidad: los que se hacen espacio empujones para ser escuchados. Dedicó su vida a los que el sistema había decidido que no existían, quizá porque sabía más que nadie lo que cuesta existir cuando el mundo entero te dice que no. Por eso en las calles, en el pueblo, en tatuajes y estampitas, sigue viva la Argentina que el poder nunca pudo borrar. Acá de vuelta. Ay, avisen. De esta hermosa introducción. Paco, estamos de vuelta. Sí, bien, gracias. Estaba buscando algunos datos, perdón. Bueno, 107 años se cumplieron del nacimiento de Eva Duarte. Ahí pasamos un videito con mucha información porque no nos va a dar el tiempo para hablar de ella. Podemos estar... Un programa entero se puede hacer. Pero bueno, destacar esto que ocurrió el otro día en el Partido Justicialista, desde la Secretaría de Géneros y Diversidades. Tuvimos unas invitadas en donde ahí Aye nos va a contar un poquito quiénes fueron. Pero la importancia a nosotros como peronistas, la trascendencia de Eva Perón al movimiento justicialista nacional, uno de los partidos más fuertes del mundo, también eso hay que decirlo, y cómo ella, a través de su amor, de su lucha por los desiguales, implementa y nace en el ADN, ¿no?, del justicialismo la famosa palabra justicia social, ¿no?, que hoy en día está siendo tan... vapuleada, digamos, de cierta forma. Sí, está siendo como bastante avasallada, como... que por qué hay que compartir, por qué, como que todo el tiempo... es lo contrario al individualismo, totalmente. La justicia social, ¿no? Es una sociedad solidaria donde busca la igualdad de oportunidades, donde nadie sea menos que nadie, y me parece que contradice con las posturas neoliberales que gobiernan hoy en Argentina de exacerbar el individualismo, la meritocracia. Totalmente. Viene por ahí, ¿no? Y además de pensar en los sectores más vulnerables, que justamente hoy en lo que tuvimos a lo largo de las entrevistas, nuevamente poner en discusión el presupuesto universitario,
También la cuestión de los glaciares, que parece que no fuese algo transversal, pero sí, en realidad, si lo pensamos de la justicia social, ese agua es de todos y todas. Entonces, ¿por qué por 2 o 3 personas tenemos que decidir contaminarla? Que si la contaminan, va a estar generaciones contaminadas. Cualquier cuenca o cualquier decisión irracional, ¿no? Porque es nada más pensando solamente en lo económico, y a partir de ahí pensar la obra de Eva para los jubilados, para los trabajadores, para el mismo movimiento de mujeres, en la ampliación de esos derechos políticos y sociales que fue implementando a lo largo de su vida. ¿Querés contarnos, Aye, un poquito quiénes estuvieron presentes el otro día en el partido, en el evento del jueves 7 de mayo? Bueno, dale. Es así, tenemos que... Bueno, Si no, ahí se escucha bien, bien. Bueno, tuvimos varias invitadas que los organizamos en paneles para que pudiéramos desarrollar un poco las distintas aristas de lo que fue el legado de Evita. El primer panel entonces fue La vida y el legado de Eva Perón, en donde invitamos a Romina Villafañe, que es licenciada en Historia y nos trajo en ese sentido el libro de Evita, La razón de mi vida. Y María Emilia Perrone, es abogada y militante peronista, que también nos trajo ahí un libro un poco más de ficción, en donde nos habló mucho del amor de Evita en toda su militancia, y cómo eso repercutió en toda su trayectoria, ¿no? El segundo panel, el rol de la mujer en la política, ahí tuvimos la oportunidad de escuchar a Patricia Lauken, que es trabajadora comunitaria de salud en terreno, a Natalia Villivar, que es una joven dirigente de acá de la ciudad de Esquel, y a Victoria Cavia López, que del gremio de la bancaria, que nos estuvieron hablando un poco de su contexto político y cómo en ese sentido Evita marcó las directrices para que ellas también tuvieran esta participación política en los distintos ámbitos en los que habitan, ¿no? Y el tercer panel, feminismo justicialista y el trabajo como eje rector del peronismo, que tuvimos de invitadas a Agus Morel, también conocida como Agus en redes, que también la tuvimos de invitada acá en órbita, que bueno, trajo a colación un tuit en donde Galperín, importante empresario, dueño de Mercado Libre, horroroso empresario, hablaba, bueno, de esto del trabajo en la casa, de cómo no debía ser. Porque él se ríe no entendí bien cómo era. Es un tuit que es una entrevista que le hacen a una jubilada que dice que no llega a fin de mes con su jubilación, y la periodista que le está haciendo la nota le dice: ¿de qué trabajó? Y la señora dice: yo no trabajé nunca. Había sido ama de casa. Claro, refiriéndose a que ella nunca había tenido un trabajo formal. Claro. Ella había sido ama de casa, había criado hijos. Entonces, esta persona que sube ese tuit dice cuquismo al full, al palo, no sé qué, algo así, y Galperín se ríe de esa. ¿Por qué iba a cobrar tenía 65 años, no era jubilada? ¿Por qué iba a cobrar una jubilación si nunca había trabajado nunca, ¿no? Que tiene que ver con esto que estabas diciendo vos de los trabajos no remunerados, que lo hacen en su mayoría mujeres, que son los cuidados de niños, limpieza, cocina, digamos, todo lo que es dentro de la casa, que es el trabajo que no es pago, digamos, ¿no? Sí. Pero que aporta al PBI, incluso se puede medir desde las ciencias económicas, el aporte al PBI que hacen todas esas mujeres que se quedan dentro de su casa manteniendo un hogar para que, no sé, el marido, un hombre vaya y pueda salir a trabajar. El cuidado de los niños también. Sí. Hay un montón de cosas y creo que estuvo en agenda en un momento, pero bueno, como retrocedimos tanto en discusiones y en materias de políticas públicas. Por eso, lamentable el comentario de Galperín, que es un súper empresario, que está lleno de plata y que se ríe de una persona que está diciendo que no llega a fin de mes. Porque además, acababa de decir eso, no llega a fin de mes. O sea, más allá si trabaja o trabajó o lo que sea, está diciendo en televisión, con la vergüenza que eso genera,
que no le alcanza a fin de mes. Acá tengo informes como para tener. Según nosotros tenemos el 15,9% y el 16,8%, casi el 17%, es el aporte no remunerado del PBI en Argentina. ¿Y esto qué significa? Cuidados como cocinar, limpiar, cuidado de niños, personas mayores, organización del hogar y apoyo escolar. Esto aporta hasta el año 2022 unos 17 billones de pesos a lo que es la economía productiva del país. ¿Y con quién cerramos? Que te cortamos ahí un poco. Bueno, pero Ahí fue muy interesante lo que se expuso justo de ese tema. De ese tema, entonces bueno, merecía también ahí que tengamos una conversación. Después también siguió Susana Risuto, que es bióloga, sindicalista y congresal del Partido Justicialista, que nos estuvo hablando un poco ahí del convenio colectivo de trabajo, y bueno, Ava, que es abogada, militante peronista y parte de la Secretaría de Género y Diversidades del Partido Justicialista Esquel. Así que bueno, un montón de mujeres que pudieron estar charlando. Pero era para el encuentro era para mujeres y para varones, era para todos aquellos que querían saber un poco más sobre la vida y obra de Evita. Era para la militancia porque entendemos desde la Secretaría de Géneros y Diversidades la importancia de volver a reconstruir un mensaje de ese contrato social que para nuestro entender está bastante destruido o que tiene que ser renovado. Nos han pasado muchísimas cosas, creo que la pandemia fue una de ellas, porque trajo aparejada no solamente el tema del aislamiento, de la enfermedad en sí, de la visibilización de esas cosas que no funcionaban, sino también la implementación de la tecnología tan de repente y después de eso también la novedad de la Libertad Avanza que nos ha destruido completamente nuestro contrato social. O sea, hoy hablábamos de la universidad pública, por ejemplo, y decíamos por qué el gobierno que asume puede tocar algo que es tan, primero que está regulado por orden constitucional y segundo que ya hubieron muchísimas luchas, ya hay un antecedente de la necesidad de que eso siga estando así. Entonces digo, ¿por qué permitimos, o sea, como argentinos y argentinas, digo la universidad porque fue un tema que se tocó hoy, pero en realidad está pasando en cada uno de los estamentos, en cada una de las ciudades, en cada una de las provincias, y lo que el pueblo por ahí no quiere, no sé por qué, o sea, no nos da la cuenta, en el Congreso de la Nación lo terminan avalando. Y esto es así también con la ley de graciales, que hoy también se mencionó, es así con la discapacidad, es así con los sectores más vulnerables. Y volviendo un poco a Evita, que es un poco el mensaje que queríamos, hicimos estas temáticas y estos paneles para visibilizar también las voces de cómo lo ven en esa reconstrucción que pensamos que debe ser colectiva, cómo lo ven las compañeras desde sus otros aspectos y ámbitos. Elegimos compañeras oradoras, si bien el público podía venir mujeres y varones, por el legado de Eva y la necesidad de volver a mencionar que la mujer tiene que seguir involucrándose en política a través de la mirada que trasciende desde otra perspectiva, sin desmerecer obviamente a cada uno de los compañeros y compañeras que están en los lugares, pero bueno, es una batalla que seguimos dando y sobre todo ahora en este gobierno actual también, que se encarga de todo el tiempo desacreditar, ¿no? Con el cierre del Ministerio de Género, el mensaje del 8M de la Casa Rosada fue aberrante. Realmente hay gente que todavía sigue creyendo que eso es así y hay que volver a explicar todo un poco más profundo y volver a tener esas discusiones profundas entre compañeros y compañeras. Y en ese marco creíamos importante volver a visibilizar el mensaje que nos dejó Eva. Si ustedes se toman unos minutos y vuelven a los discursos, parece que están hechos para el contexto actual que tenemos. Y repasar también cómo ella, a lo largo de la historia, pudo organizar a ese grupo de mujeres, cuando mencionábamos la ley de sufragio femenino, sancionada en el 47, decíamos, ¿cómo ella toma la lucha de las sufragistas, que venía desde 1919, o sea, Eva nace en 1919 y ya esa lucha estaba, de la organización de las mujeres para la implementación de los derechos políticos, ¿no? O sea, el derecho a voto, y cómo había hecho ella
de la mano con las sufragistas y cada una de las mujeres que participaron de esa lucha para salir casa por casa, hogar por hogar, localidad por localidad, provincia por provincia, y lograr ese consenso y esa organización para llevar el proyecto para que se apruebe y registrarlas. Porque una de las cosas que trae aparejada la sanción del voto femenino es la visibilización de esas mujeres que no tenían DNI. Muchas tenían partidas de nacimiento, otras no, ni siquiera tenían solamente constancia de bautismo. Entonces decimos, sin tecnología. En el 47, con el poder que había también, obviamente hubo ahí un varón que sí eligió la inclusión, que fue Perón, que sí eligió escuchar a los más humildes y a los invisibilizados, y en la parte invisibilizada entrábamos las mujeres, y decir, bueno, ponemos en agenda esta política pública y la vamos a hacer real a través de la sanción de esta ley. Entonces, la importancia de que Eva organiza con amor, esto se dijo mucho el día del encuentro, porque a veces pensamos en que nos ponemos en piloto automático y seguimos, y que no es algo importante volver a hablar desde la cuestión un poco más sentimental y humana, y en realidad en el momento histórico que nos encontramos, que es todo tan inhumano que a nadie le importa nada, creo que es un desafío, una necesidad y una decisión política volver a implementar todo este tipo de cuestiones a la hora de llegar a la gente. Entonces, un poco el desafío, y esto de la unidad también que mencionaba Eva, que era la llave maestra, le decía a la organización, de poder hacer eso real. Y en ese marco también, 2 años después, en el 49, se crea el Partido Peronista Femenino, en donde también fue un hecho trascendental. A lo largo y ancho del país se desplegaron muchísimas censistas, que lo que hicieron fue organizar, y en la primera elección, en donde las mujeres ya votaban, pudieron también hacer real no solo el derecho a voto, sino también la implementación directa de las mujeres en la política. Asumen 26 diputadas nacionales y 6 senadoras, y a lo largo de las provincias, entre 100 o 108, ahí después las historiadoras me corregirán, legisladoras en todo el país, sin ley de cupo y sin ley de paridad, que eso vino mucho tiempo después. O sea, estamos hablando del 50 y... ¿Cuándo fueron las elecciones? ¿52? No. Yo recuerdo, hay una imagen de una película que muestra cómo fue la votación en el Congreso para hacer la ley del sufragio femenino, y es muy impactante cómo muestran en esas imágenes las posturas de la época, de quienes no estaban de acuerdo, invocaban cierta evidencia científica que decía que el cerebro de las mujeres era más chico, o que no tenían capacidades para hacer política. Es tremenda la imagen. Uno creía cuando veía el video que era la discusión real del Congreso, y después, averiguando un poquito más, no es la discusión real, sino que es una película que tomó ese momento, claro. Pero los argumentos están sacados de la versión taquigráfica del Congreso, y es terrible los argumentos de por qué no debían votar las mujeres, ¿no? Hoy lo vemos y no sé, dudo si hoy... Quiero corregir algo de las fechas nomás, porque en el 47 se sanciona la ley. En el 51... fue la primera elección donde las mujeres ejercen el sufragio, y también a partir de la elección positiva, o sea que se ganó, asumen estas legisladoras que mencionábamos anteriormente. Y un año después muere Eva, así había sido. Dijimos recién mal los datos. Esto que decía Facu de lo que se decía en esa película, que suena como muy pasado, pero también como hoy en día también esos movimientos están resurgiendo, los movimientos en Estados Unidos. Hay un movimiento ahora que quiere quitar el voto femenino. Esto no sé si lo vieron en algún momento. Sí. Así que sabemos que hay una avanzada de derecha, de movimientos conservadores, y en ese sentido movimientos que plantean justamente esto que vos decís hoy en día, en pleno 2026,
que se vuelva a hablar de una inferioridad, si se quiere, de la mujer en poder ejercer la política. Bueno, justamente en eso Eva está más vigente que nunca y poder traerla de vuelta a este año para decir todo su legado me parece sumamente importante. Hay movimientos en redes sociales, volviendo a este tema, que se llaman las Trade Wife, que son estas mujeres que se muestran, que cocinan, que hornean, tradicionales, sí, que tienen hasta 8 hijos y parece esa vida idílica, de Klaus, sí, idílica, de ama de casa ideal. Y también ahí se está mostrando otra vez estos cuerpos frágiles, casi transparentes, donde hay de vuelta una delgadez extrema, que está volviendo también desde Hollywood esa mirada, y hay mucho movimiento en las redes por eso. Hay algo muy interesante que son teorías sociológicas que lo que hablan es volver como a la cuarta generación. Lo que estamos viviendo ahora estaríamos en la cuarta generación de esos movimientos que se daban las discusiones en la década del 40 y 50. Entonces, en este sentido, ¿no?, que uno se vuelven a repetir estos discursos de derecha, son ciclos históricos que se repiten. Por eso creo que en este momento el mensaje de Eva, el mensaje del movimiento feminista, los derechos laborales de las mujeres están más vigentes que nunca, ¿no? Sí, por eso creíamos importante esta necesidad de reconstruir un único mensaje en donde volvamos a hablar de que en los gobiernos peronistas siempre se ampliaron esos derechos para los sectores más vulnerables y, vuelvo a decir, ahí entramos todas las mujeres y el colectivo LGTBQI+, también las diversidades, y en materia de derechos siempre quienes apuntamos a la realidad y el cumplimiento efectivo de cada una de esas necesidades fueron a través de la continuidad de Cristina también, ¿no?, en materia de derechos y poder visibilizar cada una de esas necesidades, y frente a lo que está ocurriendo otra vez, que retrocedimos un montón, como que hay que volver a salir a explicar todo. Creo que volver a encontrarnos y visibilizar nuestro mensaje y nuestra política y ideología es fundamental, sí, hoy en día. Porque hay que volver a las bases, y volver a reconversar todo aquello que pareciera que vuelva a cero, pero en realidad no. Tenemos un antecedente fuerte, tenemos historia, tenemos conquistas, tenemos luchas. La hemos pasado mucho peor en otras épocas que no me tocó vivir por mi edad, pero que sí soy consciente de que eso no nos pueden arrebatar de un día para el otro, menos 2 o 3 personas, porque si vamos a la realidad, no es mucha la gente que está de acuerdo con que esto suceda. No, pero bueno, hay que también, es lo que nosotros siempre venimos hablando en el resto de los programas, los discursos de odio también que se dan. Para redondear, Facu, ¿querías decir algo? No, yo te estaba repasando un poquito ahí algo de historia, y a mí una de las obras o cosas que me gustan mucho fue lo que fue la República de los Niños. Ahí estaba buscando un poquito de información, inaugurada en 1951, impulsada por el apoyo de Eva Perón, y muy interesante porque 4 o 5 años después de inaugurar la República de los Niños, se inaugura Disney World, con un castillo igual que el que tiene la República de los Niños en Argentina. La diferencia es que la República de los Niños está pensado como un parque temático dedicado a los niños, porque según decía Eva, ¿no?, los únicos privilegiados son los niños, y Disney en realidad se transformó en un conglomerado comercial, una compañía que mostró mucha oscuridad después. Sí, también. bueno, tiene otras cosas, ¿no? Con datos que no... Pero digo, como un ícono mundial del entretenimiento, como es Disney, como es Disney World, con ese castillo que vemos siempre en todas las películas, ¿no? Es casi diría un choreo de una idea de Eva para los niños. Pasa que Eva pasó fronteras y sigue siendo reconocida a nivel mundial, y creo que fue una gran referente como mujer que dijo lo que nadie quería decir, y eso es real. 2 o 3 cositas más quería mencionar a esto que venía de la... Tenemos 2 minutos, Ava, no te quiero apurar, pero tenemos 2 minutos porque todavía nos queda el bloquecito de... Sí, tenés un libro entero para repasar, pero tenemos todavía el bloque cultural. Todo el material. Ya está Edu, así que... No, por ahí destacar esto que decía de la ampliación de los derechos.
Eva también, con la fuerza y la convicción, fue ejemplo de todos los legados que siguieron, entre ellos las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que fue clave la resistencia para poder recuperar y poner primero la democracia, ¿no? Y segundo, salir a buscar a esos hijos y esos nietos desaparecidos en contra de la dictadura militar, en donde te arrebataban la vida. Y después, bueno, tenemos muchísimos derechos. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer también ha puesto en agenda un montón de cosas de perspectiva de géneros en cada uno de los estamentos. La Ley Nacional de Matrimonio Igualitario, ¿no? La ampliación de la incorporación del cupo laboral trans también, que hoy ya ni siquiera sé si se habla. Todo lo que fue la organización de la marcha de Ni Una Menos, no lo atribuyo solamente a nuestro sector, digo, como parte del peronismo, o sea, salieron millones de mujeres a decir, y seguimos todavía con esa lucha vigente, pero bueno, otra de las cosas que me parece importante, la reglamentación de ley de parto humanizado. Todas estas leyes y políticas públicas que estoy mencionando siempre fueron en gobiernos peronistas. Sí me parece que no es que inventamos cosas, sino que escuchamos la necesidad de aquellas mujeres que salían a gritar esa necesidad y la traducíamos en derechos, que era justamente lo que decía Eva Duarte de Perón. Así que me voy a callar porque monopolicé todo el panel. No, está perfecto. Bueno, ¿algo más les quedó ahí como para por ahí cerrar? Un montón, pero bueno. Sí, tiene un montón. ¿Para qué hago esa pregunta si tiene un montón? Yo quería mencionar y rescatar el hecho de que después de la sanción del voto femenino, la primer presidenta mujer recién vino en 2007, que fue elegida, ¿no? Que fue Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, claro, ¿cuánto la primera tiempo? presidenta fue Isabel Perón. Sí, Isabel Perón, pero electa. Electa presidenta, sí. Fue Cristina. Como después de tantos años... Y con el 45% de los votos. Como después de tantos años de la sanción del voto femenino, recién tuvimos una representante mujer, ¿no? Y ahora la tenemos proscripta, y privada de su libertad. Privada de su libertad, pero bueno.